Saludos, sean todos ustedes bienvenidos de nuevo a Ojalá TV para Tele Santo Domingo. En esta ocasión, como de costumbre, nos visita el doctor Rafael Sánchez Cárdenas, miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana y un ex ministro de Salud Pública, una figura conocida de todos, que nos tiene acostumbrado a ponernos en conocimiento de la realidad del sector salud, por cierto. Pero hoy en particular nos interesa conversar con él sobre su participación justo en esta coyuntura que es preelectoral, pero ya prácticamente electoral. Él fue precandidato a la senaduría por el PLD en el Distrito Nacional y sin embargo ha tomado una decisión que, bueno, él nos explicará al tiempo de que vamos a tratar de abordar algunos temas estrictamente políticos. Ya ha habido oportunidad para hablar sobre los temas de salud y con él, bueno, pues nos interesa también hablar de política y a él le doy la bienvenida. Bienvenido, doctor. Bueno, gracias, Guillermo. Tú has presentado la situación de las aspiraciones de la senaduría, que ya he emitido un tuit saliendo de esa contienda y ya ahora recientemente que he brindado el apoyo al senador Iván Lorenzo para la senaduría de la capital. Estamos en un momento, yo diría que estelar de la vida política nacional, en la que estamos, digamos, en esa etapa de guerra de percepciones y de establecer en el colectivo nacional la idea de que el presidente gana en primera vuelta o de que fulano está en primera, que el otro, sobre todo siempre, que el PLD y su candidato Abel Martínez están cada vez más chiquiticos. Esa es la guerra que usted se lleva. Pero todos los tiros en la guerra que usted ve siempre van al chiquitico. Dentro de esa estrategia y esa guerra de percepciones que se lleva a cabo, siempre está enfocada en golpear al PLD, golpear al PLD. Es esa etapa en la que quien tenga ideas mínimas sobre la política sabe de que si la mata no tiene mango, no se le tiran piedras. Y entonces no puede ser que toda la piedra y todos los cañones estén volcados a denigrar, a enfrentar, a reducir y a chantajear al PLD y a su candidato. Un candidato que es el que tiene la menor tasa de rechazo, porque Abel Martínez es el que tiene la menor tasa de rechazo de los candidatos, más baja que la del propio presidente y mucho más baja que la del presidente Fernández. De manera que estamos como en ese pañabobo ahora mismo, en el que piensan los que están en esta guerra de comunicación política, pensando que la gente es boba y de que lo que le están causando con la inflación, con los precios como están, con los apagones, con las carencias en salud que hay, con las carencias en educación, un fenómeno único de un partido y un gobierno que hicieron una campaña en contra del entonces gobierno del presidente Medina para que no dedicara el 4% a la construcción de las aulas que hizo. Y ahora está alquilando furgones para
convertirlo en aulas del sistema educativo. Y usted dice, pero ¿de qué estamos hablando? De que en la oposición se comportaron como gente perversa que no estaba pensando y parece que no se percibían que iban a llegar al gobierno. Se comportaron de manera, digamos que perversa, aviesa. Todo, digamos, politiquera. Y ahora cuando están en el gobierno, ¿qué estamos mirando? ¿Qué están haciendo? En vez de concluir las escuelas que estaban pendientes, en vez de mejorar las escuelas que estaban pendientes, están alquilando furgones. Los libros no lo menciono. En agricultura es el reino de las importaciones, acompañada por medidas impensadas como este de cierre de frontera, que usted la verá que van a tener que abrirla. Entonces, en ese contexto de toda esta catástrofe, los apagones, que no quiero que se me olviden, aquí no había apagones. Se despotricó, se desacreditó Punta Catalina. Se hicieron las auditorías y no han podido demostrar nada. Y al final terminan diciendo que es la mejor central eléctrica del país y la más eficiente y de la que está retornando el capital invertido. Y sin embargo tenemos apagones ahora. Y que Catalina va a licitar una nueva planta, según anunció el señor Marrancini. Bueno, ya usted ve. Fíjese a ver. Que hagan otra planta similar. No, similar no, de 75 megas, algo así. Bueno, sí, el plan de expansión, eso estaba ahí planteado en el sistema eléctrico nacional. Sí. Y si el país crece, pues lógicamente que va a demandar más energía, más empresas, una llegada de turistas cada vez mayor, a más hoteles. Entonces, la demanda energética va, digamos que poco a poco, así como vamos creciendo, aumentando, y por tanto el plan tiene que irse acompañado con nuevas plantas. Simplemente porque usted entró en ese aspecto, pero recuerde usted que en ese esquema incoherente que se sigue a partir de querer judicializar las plantas de Catalina y de privatizar, no privatizar, cambiar la estructura del sistema eléctrico, resulta ser que hay un proyecto anunciado con el sector privado, ¿en dónde? En Manzanillo, que generaría supuestamente generaría más energía que las propias plantas de Punta Catalina. Ese que se anunció en Manzanillo. Y ahora resulta que no, que Catalina tiene que expandirse. Pero esto para decir, para afianzar la idea de que no solo hay perversidad, sino que hay improvisación, que hay falta de planificación y de inversión real, porque queda demostrado que ellos han sido incapaces de invertir, más allá del gasto corriente, que lo han incrementado. Es decir, usted ha dado una idea bastante amplia sobre el cóctel, aunque quizás habría que entender la naturaleza explosiva de ese cóctel molotov que ellos han armado. Agréguele algunos elementos más. Por ejemplo, las recaudaciones de impuestos internos alcanzaron 1% del PIB, pero el gasto alcanzó 1.3%. Lo que significa que el gobierno está gastando más que lo que está ingresando. Y lo está haciendo en un contexto. ¿Y en qué proporción ha endeudado el las país? Informaciones internacionales de lo que se está viviendo en Wall Street hoy. Y el tema de los bonos del tesoro, el tema de si se va a ampliar la deuda
del gobierno norteamericano, en la subida del petróleo a nivel internacional, que ya empieza a impactar al país poco a poco. Claro. Y la tendencia es a que ese petróleo llegue a $100 o más. ¿Qué va a pasar en un contexto donde el gasto, hasta en publicidad, que Dicón gastaba 2.800 millones y ahora está en 8.000 millones? Sí. Mal contado. Sí. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Es fácil de ver en las instituciones cuando usted se da cuenta de por dónde que va el aumento del gasto. Va a lo que decía de una gran campaña de publicidad y de propaganda en respaldo a la candidatura presidencial, la reelección presidencial. Eso es lo que está montado. Y una economía que se dice que no va a tener el crecimiento que históricamente venía teniendo por muchos años. El tema inflacionario. Estamos entre los 4 países de mayor inflación en las Américas. ¿Y en compañía de quiénes? De Argentina, de Venezuela. Países, digamos, paradigmáticos en materia de depreciación y de inflación. Entonces, en ese contexto, lo que veo es esta coyuntura política planteada, una reelección que busca salvar toda esta situación usando mecanismos de engaño propagandístico a la población y fijar en la mente, como se hizo antes, la idea de que nada de lo que existía servía, aunque terminaran reconociendo a Punta Catalina, nada de lo que se invirtió del PIB en la construcción de aulas servía, pero ahora vienen a alquilar furgones para aulas. Nada de lo que se hizo en salud servía. Ellos son los reyes que han construido, parece que han parido un nuevo sistema de salud. Nada de lo que se hizo en las visitas sorpresas servía, pero los campesinos vivían mejor. El consumidor tenía abundancia de producción. Ahora tenemos lo contrario. Ahora una yuca que se pagaba a 8 y a 10 pesos, ahora tenemos que pagarla a 30 y a 40 pesos. Un pollo que se pagaba a 40, ahora tenemos que pagarlo a 80 y a 85. ¿Entiendes? Y el cierre de frontera y la caída por sobreabundancia de lo que no llega a Haití, nos los quieren vender engañosamente con la idea de que estamos bajando los precios. No, usted tiene que abrir allá porque usted está dañando toda la trama de negocio y empresarial y de producción que tenemos, que tiene en Haití el segundo socio de este país. Mire, en este contexto que bien usted ha descrito, no hay una sola área donde el gobierno pueda mostrar ningún resultado que le agregue a su proyecto reeleccionista. Una sola área. No está ajena a un escándalo de corrupción, una sola área. La política de endeudamiento, el crecimiento económico, ¿de cuánto es? 1.4. ¿Cuándo? Teníamos 2 décadas que nunca se había crecido 1.4. No, en los últimos 50 años, 5.2. 5.2 promedio. Exacto. El tema, usted habla de educación, pero es que lo de educación no tiene parangón, porque estamos hablando de que los libros de texto han sido un fiasco. No hay un sector donde la corrupción brote de la manera en que ha brotado desde el primer día hasta el día de hoy. Usted habló de una guerra de percepciones, claro, pero es que todo conduce a que este cóctel Molotov no le da ganancia a ese proyecto. Todo lo contrario. Incluso en la famosa aliancismo de la política dominicana y de algunos amigos nuestros, por cierto, la tal FUPU, ahora aliada al PRD. Llámele Fuerza del Pueblo. FUPU,
así no es que se autodenominan ellos. Fuerza del Pueblo. FP. Esa fuerza política fue su aliada en el 20. No lo es ya. No lo es. Es retando. Es decir, recuerde que la mayoría en un contexto de bajísima votación en el 20, la mayoría que ellos obtienen, lo tienen sobre la base de aliados. Y ya su principal aliado entonces, más los 10 paleteras que le siguieron en el 20, no están aliadas a ellos. O sea, ni tienen el favor de todos los aliados. Por cierto, la marcha o mancha verde, como un amigo nuestro le llamaba, no está ya con ellos. Están los que tienen botellas o tienen funciones públicas. Pero ese movimiento electoral que se crea a partir de la intervención de esa sociedad civil y demás que participa electoralmente en el 20, no está en este escenario. El escenario electoral cambió de manera brutal. A lo único que se me parece esta coyuntura nueva, y se la planteo para saber su opinión, es al mismo PRM con Hipólito Mejía en el 2003 lanzándose a un proyecto que reeleccionista. Habían cogido muchísimo en las elecciones del 2 la mayoría aplastante de las senadurías y fue la pela de calzón quitado más grande de la historia política democrática después del 66. Pero déjame hacerle algunas precisiones en ese enfoque que usted da. En el año 96, el PLD llega al gobierno mediante alianza con los reformistas. Pero en el 98, los reformistas se separan con su líder y llama a votar por Arroyo y Habichuela. Es decir, por el PRD. Sí. Y les retira el apoyo a quien ya le acaba de dar la presidencia. Exactamente. Ese apoyo, ya dividido y muerto el caudillo, se recupera en el 4. En esa pela que usted dice participaron los mismos reformistas que en el 98 votaron por el PRD. De manera que cada coyuntura trae alianzas diferentes y yo pienso que ahora estamos en un proceso de esa naturaleza. La Fuerza del Pueblo, el PLD, el PRD, están tratando de construir una mayoría nacional. Son una mayoría. Que, bueno, pero van al proceso electoral con fines de plasmar en los votos esa mayoría nacional, que es la misma con la que el PLD gobernó 20 años. Correcto. En base a una mayoría nacional. Y eso se da con alianzas. Alguna gente dice de que, bueno, este hizo alianza con aquel. Bueno, el reformismo hizo alianza con todos. El PLD va haciendo alianza también con toda gente que estaban aliados al PLD, luego aparece con el PRM. Es que todos somos dominicanos. De manera que el proceso de alianza, según las coyunturas, va cambiando. Claro. Y no hay que despreciar ninguna fuerza que en esa construcción de mayoría sea necesaria para la conquista del poder. Esa lógica es brutal. Entonces, eso es fundamental. Claro. Por otra parte, en términos del proceso reeleccionista, yo haría una diferencia importante con lo que pasó en el 3. En el 4, esa abrumadora mayoría se establece debido a la quiebra nacional empezó con la quiebra bancaria de Baninter, que se llevó más de 30.000 empresas, que cayó el desempleo, que de 17 por 1 el dólar saltó casi a 60 por 1 y quebró a una inmensidad de empresas. Las pymes desaparecieron. Y además, con esa crisis, la pobreza pasó de 32% que tenía en el 2000 a 51%. Cuando Danilo regresa
en el 12 se había reducido a un 42%. Exacto. Cuando Danilo sale en el 20, la dejó en 21%. Así es. Y ya ha subido 2 puntos. Entonces, fíjese usted que los procesos... Pero al día de hoy, discúlpeme, al día de hoy, lo que más se parece al 3 es el 23. No es el 12, no es el 20. Hay una crisis, una quiebra del sector agropecuario. Una crisis. La economía no crece, decrece. Pero no es, es decir, no es una crisis que se pueda asimilar con el 2003. Bueno, es una crisis. Lo del 2003 económica fue real. Un impacto demasiado grande que no es el que tenemos hoy. De manera que la lectura de la coyuntura de ahora no puede llevarse al 2003 porque no lo es. Desde el punto de vista económico, no lo es. Ahora, ¿significa eso que la población no está pasando un mal momento? Desde luego. ¿Significa eso, como lo ha hecho ese partido históricamente, que las cosas van fluyendo de manera... No, lo que estamos viendo es un descalabro en cada uno de los sectores que describíamos al inicio. Exacto. Y eso trae desafección social. La gente lo quiere fuera. Exacto. Ellos quieren reelegirse y están buscando todos los argumentos, todas las herramientas del poder para mantenerse. Y lo van a hacer a hacha y machete. ¿El qué? Tratar de imponerse el proceso reeleccionista. Claro. Entonces, se sirven para ello con todos los recursos del Estado, más esta campaña de publicidad y propaganda masiva, excesiva, que están llevando a cabo, acompañada de compra de los opositores. Pero usted y yo del involucramiento de las instituciones en la misma campaña. Pero estamos de acuerdo en que el PRM nunca ha sido la principal fuerza política del país. Bueno, que coyunturalmente ganara las elecciones mediante alianzas y circunstancias como las que se presentaron en el 20, no lo convierten en un partido gobernante, pero no en la principal fuerza política del país. A mí yo no voy tanto con si es la principal o la segunda o lo que fuere. Lo importante es que ellos están en el poder. Ellos son lo que tienen la presidencia de la República. Bueno, Hipólito estaba en el poder. Tienen, precisamente, con el apoyo de Balaguer, ¿entiendes? Llegó y ganaron. Entonces, con las alianzas que fuera, ahora mismo, Abel Martínez tiene que ser el presidente con el apoyo de la Fuerza del Pueblo y con el apoyo del Partido Revolucionario Dominicano. Y del pueblo. Y de todos los otros partidos que conformaron una alianza. Así de lo que se trata es definir eso. Y además, Abel definió aquellas disputas y aquellos comentarios usados por el propio gobierno de que sí, quién está en primero, quién está en segundo en la oposición. Claro. No. Abel lo dijo muy sencillo. Bueno, si la Fuerza del Pueblo está en segundo lugar y es la fuerza mayoritaria de oposición, entonces vamos a hacer una cosa. Vamos a firmar el pacto de la alianza. El que queda en tercero apoya al que queda en segundo. Y listo. Y se acabó. Pero eso convierte entonces, esa alianza aquí, en la principal fuerza política del país. Esa es la tendencia que va. Claro. Efectivamente. Y lo que esperamos es que la madurez política de esas fuerzas que se coaligan se mantenga y saber de que pueden ser gobierno en el 24 solo y únicamente mediante la construcción de esa mayoría. Y que las ñoñerías por cargos son secundarios ante la ejecución de gobierno que este país está pidiendo. Retornar al crecimiento, a la moderación del gasto, a la eficacia en la inversión del gasto, al aumento de la inversión de capital que se ha caído. Entonces, es eso lo que este país está pidiendo. A que sus víveres le bajen de precio, a que los huevos y los pollos le bajen de precio y que se dejen de estar ofreciendo lo que no pueden dar. Eso es lo que este país está pidiendo. Correcto, correcto. Pero eso coloca las piezas en la misma posición en que las colocó la crisis del 2003 y de cara al 2004, un proceso inflacionario, pero eso era lo que pedía el pueblo.
Lo que hoy también está pidiendo el pueblo es que el pueblo que dice para afuera que van. Como nos dieron en el 20, que para afuera que van. Correcto. Las fuerzas y los grupos y el electorado que participó en ese esfuerzo para sacar al PLD del 20. Las fichas del dominó se han barajado de nuevo y parecería que los actores han cambiado de peso específico. Unos se pusieron a dieta como usted, otros se embucharon con, ¿verdad?, con los cuartos del poder, con el uso de los recursos del Estado. Están más gorditos porque están en el poder. Y el PLD, y usted lo felicito por ello, porque usted es un importante dirigente de esa organización, de estar agachapado, aturdido por la persecución, es y luce al día de hoy, y debo de reconocérselo, que he recorrido el país, he tenido la oportunidad de ver a una sola organización, que es el PLD, en un activismo que hacía años que no se veía, ni siquiera estando en el poder, movilizando gente hasta debajo de las piedras, y no veo a ninguna otra fuerza política en las calles. Ese es el panorama que yo percibo. Y pasamos por las distintas provincias, vamos a las distintas comunidades. Lo que se ve es, en la guerra de percepciones, lo que se ve es que hay un PLD que ya venció el chantaje, que está reivindicando su capacidad de dirigir el Estado, porque es verdad la propaganda de que ya llegaron los que saben de esto. Eso es lo que uno siente, que la gente dice, estos tipos, cuando ellos estaban, la cosa no estaba, el huevo no estaba como está, el pollo no estaba así, los proyectos, la MIPYME que usted dice, porque es que todo eso tiene un impacto en la población y en la percepción de la gente. Porque la gente cuando ve que la corriente del río se lo puede llevar de paro, no se mete al río. Sí, lo que usted dice es que la obra de gobierno del PLD fue tan sólida, y la historia lo va a recoger así. Cuando yo le digo a usted que de 2012 al 20 se redujo la pobreza de un 42 a un 21%. Y ahora ha aumentado. Que la pobreza extrema, óigame, cuando se sometió al Congreso la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, ahí está en ese proyecto, la pobreza extrema era de un 10%. Y en el 20 estaba en 2.7. Esos son proezas de resultados, de modificación de la calidad de vida. El hecho de pasar de un 18% la clase media a un 34%, como pasó durante estos gobiernos recientes, está indicándole a usted, y que la clase media sea hoy la clase mayoritaria de este país, que es la que le está dando soporte al hecho que en los gobiernos del PLD los grandes supermercados de 1 o 2 que habían hoy estén en todas las provincias, y que sigan multiplicándose la trama empresarial que teníamos, el turismo, los hoteles, que cuando Danilo dijo que íbamos a luchar por los 10 millones le decían loco, porque teníamos 4 millones y pico, y ahora estamos en 7 y pico millones. Ya casi en 10. ¿Entiendes? Entonces, la línea estratégica que se estaba siguiendo era correcta. La gente, y digamos, juiciosa, que puede ver esos números, esa historia, esa realidad de lo que se vivía, lo que está mirando es hacia allá. El gobierno no quiere ese mirador. Claro. No puede mirar para atrás, porque para atrás lo que la gente va a ver es el bienestar, el crecimiento, la mejora de vida que tuvieron, la asistencia social prolija que se prestó aquí, que facilitó que de 10
la pobreza extrema bajara a 2.7 y de 42 a 21, porque es la combinación del peso social de la inversión que hizo sobre todo el gobierno del presidente Medina, la inversión de capital que facilitó el crecimiento del sector hotelero como motor de la economía, el crecimiento de la industria nacional, la inversión en agricultura, que ayudó a que ese sector rural se activara y llenara a los consumidores de productos buenos, bonitos y baratos, como dice la gente. Esa es la realidad. Entonces, la lucha de ahora viene en tratar de ocultar esa realidad que vivió el pueblo dominicano, que la gente no la vea, desacreditarla para lograr el propósito electoral que se quiere. El PLD y las fuerzas de la alianza tienen que trabajar la línea de comunicación, de contención de esa manipulación propagandística maliciosa que se quiere hacer para confundir al pueblo dominicano y sentar la percepción de que han tenido un cambio. El cambio ha ocurrido, pero para atrás. Extrañamente, doctor, estoy plenamente de acuerdo con usted. Y digo extrañamente porque para mí era cuestión de tiempo el que se reconociera que los dos periodos gubernamentales del licenciado Danilo Medina y del PLD pasarán a la historia dominicana como el mejor gobierno de nuestra historia. De nuestra historia. Porque los datos objetivos van a emerger y han emergido. Y a la gente, más allá del golpe de Estado dado contra el PLD en las elecciones del 20, la gente ha tenido tiempo para hacer comparaciones. Yo no tengo empacho porque yo no vengo aquí a decir que soy imparcial y serio, sino que me siento corresponsable, al igual que ustedes, de lo que hizo el Partido de la Liberación Dominicana al frente del Estado y de la cosa pública. Y de que las manchas del sol, como diría José Martí, no le han quitado el brillo al sol. Sí, justamente que ante la ausencia de una obra, digamos, objetiva que mostrar, el gobierno se concentró en la persecución. Hubo sombras en el gobierno. Claro. Ahora, aún esas sombras llevadas a unos tribunales tienen que pasar por un proceso debido, según los reglamentos de justicia. Esa parte, cada quien tiene que responder por sus fallos. Ahora, eso no va a tapar nunca que este país tenga el desarrollo que tuvo con esos gobiernos, la mejora de vida. ¿Cuánta gente se salvó bajando de 42 a 21 la pobreza? Porque una cosa, como dice Silvio Rodríguez, los pobres pagan con vida, los ricos pagan con dinero los problemas. Los pobres las pagan con vida. Si tengo menos pollo y menos huevos, como menos. Esos son años menos de vida. Eso es menos salud. Eso es más sufrimiento. Eso es no voy a la escuela porque no tengo libro, porque no tengo zapatos, porque no tengo desayuno escolar. Así es que los pobres pagan. Y por eso lo que usted está viendo y oyendo en la calle es el grito colectivo de que esto no puede seguir, esto no se aguanta, no hay un chele en la calle. Pero ¿cómo va a haber un chele? A pesar de que están gastando más. Pero es un gasto improductivo. Ellos dicen que hacen más con menos. Pero, mire, doctor, el tiempo se nos ha acabado y aquí, como usted sabe, se paga
con esfuerzo y con trabajo, pero con poco dinero. yo le agradezco que nos haya dado esta oportunidad de hablar desenfadadamente sobre temas sobre los que puede haber incluso diferencias, como son los temas políticos, siempre y cuando se tenga claro el norte. Y el norte tiene que ser el de la objetividad y, si no, el de la verdad simplemente. Y la verdad es que no estamos mejor que antes. Así es. Yo le concluyo diciéndole, llamando al pueblo dominicano a que confíe en la candidatura de Abel Martínez. Abel no solamente es un trabajador consistente, persistente, con demostraciones de capacidad de gobierno. No es por lo que hizo en Santiago que los santiagueros están todos contentos con esa gestión excelente que ha hecho, sino porque el enfoque que se está dando ante estas problemáticas del país dan una garantía mayor con el respaldo del Partido de la Liberación Dominicana y los aliados de que la mejora, el crecimiento del país y la redención cada vez mayor de los pobres, porque las políticas sociales serán más agresivas, incluso superando al presidente Medina, con Abel Martínez, que con lo que tenemos hoy. Así que son patrocinadores esencialmente de la privatización y no del fortalecimiento real de las instituciones del Estado dominicano y de las políticas públicas. De manera que atentos y apoyemos a Abel Martínez en este proceso venidero que se le presenta al país. Gracias, doctor Rafael Sánchez Cárdenas. Continúen ustedes con Tele Santo Domingo y Ojalá TV. Tele Santo Domingo, televisión con sabor dominicano.